Y seguimos y nos paramos entre amigos por MDT Radio, por Radio Televisión, por Video Informa Medios Ciudadanos, el Pecopolitano y Radio TV, naturalmente el .cl, YouTube y Facebook. Y antes de irnos a lo siguiente, les recordamos que el doctor Matías González Guíñez ahí lo espera, por supuesto, para atender y para mejorar su dentadura, por supuesto. Si tiene algún problema, no dudes en acercar con él en la clínica Aura. Esto es en la calle, le vamos a decir al tiro, la calle O'Higgins Poniente 77, oficina 2107, o siga en Instagram como @doctor Dr. Matías González. Yasna y Pablo, por mientras tenemos, por supuesto, a lo siguiente. Ya estamos de regreso en tu matinal entre amigos y como todos los días, miércoles, solo que esta vez no es presencial, sino que de forma online, está nuestra querida abogada, ¿cierto? Karen Garrido. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Qué extraño verte de lejos. ¿Cómo que extraño verte? De lejos. De la tecnología. Ahí sí, perdón, ahí sí. ¿Cómo estás, Karen? Voy a seguir la línea de nuestro Big Box de la radio, ¿cierto? Andamos en terreno, revisando. Claro, andamos en terreno. Estoy dormida. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en otra ciudad, en otro país? ¿En otro planeta? Sonó la alarma a las 6 de la mañana, cerré los ojos y ya eran 10 para las 7. No, estás en tu casa, o sea, fue problema de... Sí, bueno, pues eso dice. Pues ¿Y el hombre que está al lado tuyo, qué pasó con él? ¿Cómo? El hombre que está al lado tuyo, a él tenemos que retar entonces. No, está mi perrito. Ah, ya. No, el que duerme al lado tuyo, se supone. Está durmiendo. Ah, está durmiendo, peor aprovechó, todavía. Siguió durmiendo, claro. ¿viste? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pero lo importante, Karen, que usted está acá ahora con nosotros, como siempre, y queremos saber cuál va a ser el tema de hoy, querida Karen. ¿Qué nos trae? Los beneficios de la tecnología, realmente sí, pues. Uno esto lo agradece. Mira, hoy día vamos a retomar en nuestro ciclo de precisamente de las deudas. Ya. Pero fíjate que me quiero referir a algo puntual que ocurre no por la deuda, no por el cómo la enfrentan los deudores, sino la presión que ejercen sobre el deudor. A ver, a eso me quiero referir. Espero que sea el que estoy pensando. ¿Cuál? Deuda de TAG. No, si la deuda de TAG no, mira, es una deuda más. Ah, ya. Es una deuda más. Tiene plazo de prescripción como cualquier deuda, pero a lo que voy es, el deudor ya tiene sobre su cabeza, ¿cierto? Sobre su vida, una presión que sabe que está endeudado. Además siente el temor que va a llegar una notificación de una demanda si es que no regulariza esto, y el típico temor, me van a embargar, entran en pánico. El embargo, sobre todo si la deuda de la cual me están notificando en mi casa no es mía, ¿cierto? Es de un tercero. Por X motivo llegó a mi casa una notificación donde corren peligro mis bienes. Y fíjate que si empiezan a buscar, muchas veces ese deudor se entera de la demanda no por la notificación. Esto es súper raro lo que les voy a decir, pero ocurre mucho. No se enteran por la notificación del tribunal. Se entera porque un abogado los llama y le ofrece un servicio, o les llega una carta o les llega un correo y les dicen, ¿saben qué? Nos hemos enterado de que tienes una demanda en tu contra, tienes 2 días para solucionar esto, paga este monto pequeñito y nosotros te paralizamos la causa, suspendemos la causa, ingresamos un escrito hoy día y resulta que después tienes que pagar una mensualidad por una eternidad. Y en definitiva no se llega a una solución para ese deudor, sino que le dan un remedio a gotas que no siempre va a obtener el cómo resolver el conflicto que es la deuda en sí, ya sea llegando a un acuerdo con el acreedor o tomando una decisión respecto a qué hacer jurídicamente hablando. Entonces se vende un pánico que los lleva o los fuerza a contratar un servicio jurídico. Aquí me van a colgar algunos colegas, pero fíjate que esta semana me llegaron 3 clientes en las mismas condiciones. No, es que me enteré que tenía una deuda porque me escribió abogado tantos, servicios tantos, me llegó un correo y yo llamé para preguntar de qué se trataba, porque la gente ante un correo, ante una llamada contesta y dice... Y empieza a preguntar, no, si usted me paga 200.000 pesos, nosotros paralizamos la deuda, ingresamos un escrito, por mientras vemos qué solución buscamos,
pero el por mientras significa que él tiene que pagar mensualmente una cuota para poder sostener un procedimiento que no va a llegar a un fin. ¿Por qué? Porque las demandas ejecutivas piden algo súper concreto y claro: pague el total. Lucas. Claro. De eso se trata, ¿ya? Entonces se establece un mecanismo de trabajo, una estructura de cobro que nunca termina. Puede pasar un año, pueden pasar un año y medio, y ese caballero o esa persona, ese deudor, sigue confiando en que este pago mensual que le hace a ese servicio jurídico, a ese abogado, a ese grupo de personas que lo está asesorando, lo va a llevar a un término. Y no es así, ¿ya? Precisamente lo que hay detrás, y esto también me ha pasado porque llegan muchos clientes que después de largo tiempo de pagar mensualmente una cuota sagrada a los estudios jurídicos o a quien le presta servicio jurídico en su minuto, se dan cuenta de que lo que se hizo fue mínimo, lo que se hizo no fue real en los términos de decir ya voy a poder solucionar esta deuda, por tanto tengo este tema solucionado. Karen, Y fíjate que dime. pero con respecto a eso, me suena bastante, a ver, por decirlo de alguna forma, bien sutil. Es como un engaño en el fondo. No es sutil lo que dije, pero sí, porque en el fondo... Es que es raro. Sí, porque sí. Como lo comenta la Karen, Traté de hacerlo po. sutil, pero no encontré ninguna No salió, la palabra verdad es que adecuada para. Pero en el fondo, si viene un abogado y me dice, ¿sabes qué? Paga esta cuota y vamos a tener tu tema, y no te da la información completa y omite lo que tú lo estás contando, también es complejo, porque me está tranquilizando por un rato, pero me pone un gasto adicional, que es del propio abogado, el estudio jurídico, y además Claro. que mi deuda sigue estando ahí congelada en el fondo, porque eso es lo que están haciendo, congelarla, ¿no? pero es Ojo, que- la deuda no se congela, la deuda sigue creciendo porque cada día que pasa Hay más va interés. subiendo el interés. Claro, pero es que ahí va lo que dice, es la desesperación que te lleva a eso, porque te llegó la carta, ni siquiera la carta, te llamó este estudio de abogado: oiga señor, sabe que nosotros arreglamos esto porque usted tiene 2 días para regularizar, y si no lo Exacto. hace, le vamos a llevar todas las Fíjate cosas que que no usted es- tiene. Hay un camión estacionado Fíjate que fuera de no- su casa en este momento, entonces usted no nos contrata, el camión se lleva las cosas. Claro. Claro. Así funciona. Fíjate ¿cierto? que no es lo que te estoy explicando. Yo espero que la gente que esté escuchando nos pueda quizás retroalimentar, pero no es casualidad que esta semana me hayan llegado 3 personas con exactamente la misma estructura, el mismo caso, por distintas deudas, personas que no se conocen, y que hayan llegado los 3 con la misma historia. Entonces, la verdad es que yo agradezco mucho que se utilice como herramienta la inteligencia artificial, porque efectivamente nos hace reducir los tiempos de trabajo, ¿ya? Pero cuando se establece un mecanismo para ejercer presión sobre una persona que ya está endeudada, y que ese mecanismo tenga por el solo objetivo captar un cliente que le va a significar el ingreso mensual de una cuota que puede ser entre los 50 y los 200.000 pesos, dependiendo del valor de la deuda, ¿ya? Pero que ese mecanismo no vaya a generar en el cliente, ¿ya? O en este caso en el deudor, una solución real para poder salir de ese estado de deudor, creo desde mi punto de vista, y aquí es una opinión personal y profesional, creo que se le está, como dice Pablo, colocando una carga mayor que puede incluso generar un conflicto mayor en una persona que confía en que un profesional le ofrece un servicio supuestamente para terminar o para suspender este asunto. En ese caso, Lo Karen, encuentro peligroso. En ese Dime. caso, Karen, estamos rozando la línea de lo ético, muy delicado, muy al límite en el fondo. Mira, Si no, yo mira, si no me doy cuenta que pasó esto, yo en mi desesperación recurrí a los servicios de este abogado que supuestamente me iba a solucionar los problemas, y no pasa. Eventualmente puedo hacer una contrademanda y entramos en un círculo vicioso de demandas y deudas. ¿Podría pasar o no? sí, mira, puede ser, dependiendo del perjuicio que se le haya ocasionado al cliente. Porque eso es primordial, ver si efectivamente hubo un perjuicio real, ¿ya? O a propósito de esta asesoría,
realizada o no. Pero fíjate que me quería detener en algo antes de... Yo le he tratado de dar vuelta al tema, lo he tratado de analizar desde el punto de vista de decir, chuta, yo también me he visto en situaciones donde tengo un procedimiento de trabajo para poder captar clientes, ¿cierto? Pero siempre ha sido, y no estoy diciendo que el resto esté mal y yo esté bien, ojo, por favor, no quiero que suene de esa manera, pero he tratado de darle una vuelta para poder entender este mecanismo, para poder entender esta solución que se vende, muy de marketing, porque resulta que yo me pongo en el lugar del deudor. Una persona que está con deudas por lo general no está durmiendo, lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto?, en el programa. Ha tenido incluso conflictos familiares para poder enfrentar este tema de la deuda. Tiene una presión enorme porque además de la deuda, que no es el único problema que tiene en su vida, tiene muchos más. Tiene enfermo a alguien, peligra el pago del arriendo, tiene muchas cosas en sus manos que resolver como para poder enfrentar de manera tranquila su estado de insolvencia. Entonces, me he encontrado con clientes que lamentablemente, y esto lo digo, yo creo que lo estoy hablando porque ya esta semana como que la gota que rebalsó el vaso. O sea, no puede ser que un profesional te ofrezca servicios y te coloque una carga financiera que no te va a llegar no te va a llevar a ninguna solución. Si ese es el tema. Porque uno como abogado sabe perfectamente a la hora de analizar a un cliente, de analizar su causa, si esa situación va a tener una solución real con el acreedor. Porque uno le dice al cliente, mire, nosotros necesitamos paralizar esta causa, obviamente uno cobra por la gestión jurídica, no se trata de no cobrar, pero muchas veces, y prácticamente el 95% de los casos de deudas que tengan que ver con créditos hipotecarios, ojo con lo que les estoy diciendo, uno lo soluciona directamente con el acreedor y no a través de la causa misma. Va a sonar súper extraño lo que les voy a decir, pero muchas veces los abogados entrampamos más un procedimiento ejecutivo más que le buscamos una solución. ¿Por qué? Porque las personas que tienen deudas hipotecarias, aquellas que tienen dividendos pendientes de pagar, lo que necesitan es llegar a un acuerdo con el banco. El abogado que está llevando la demanda ejecutiva adelante es un abogado externo al banco que no tiene facultades de negociación. Entonces, uno como abogado del cliente, del deudor, ¿qué hace? Una gestión extrajudicial, algo que no está en la causa misma, y es tomar contacto con la persona del banco que sí tiene facultades de negociación y todo ese dinero que el cliente va a pagar por el servicio jurídico, yo le digo, guárdelo, ahórrelo, yo le cobro por la gestión por hora, pero yo me voy a comunicar con Juanito Pérez, que es el que sí toma la decisión, y todo ese dinero que usted juntó lo vamos a abonar a los dividendos pendientes y le vamos a ofrecer un plan de pago al banco para que el banco le dé la orden al abogado y suspenda la causa, porque llegamos a un acuerdo. ¿Me entiendes? Es impresionante. Es que, Karen, de verdad lo que estás diciendo es súper, de verdad preocupante e impresionante, porque efectivamente uno confía en la persona que, más encima te llama una persona que a lo mejor efectivamente tú tienes una deuda que no sabes, que no la tienes a lo mejor como registrada de algo que no sé, que se te pasó, no necesariamente tus cuentas que las tienes ahí clarita, y que te llamen y evidentemente tú te asustas y se dice, si me está llamando un profesional, confío en ese profesional y haga lo que tenga que hacer para que me saque del entuerto en el que estoy. Entonces, tu consejo como profesional independiente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Si me llama un abogado o un bufete de abogados que me dicen, yo le voy a solucionar su problema. Venga conmigo. Ya, mira, yo les voy a dar 3 tips que por lo general lo que yo hago con los clientes a la hora de que toman o que me llaman por desesperados porque les llegó una notificación, me van a embargar y me van a llevar hasta el gato. Eso no pasa. En Chile eso no pasa, ¿ya? Efectivamente hay bienes que se pueden embargar y otros que no. Y eso uno se lo aclara a la gente, señora, no le van a llevar la cama, no le van a quitar su ropa. Mire, sí, puede perder algunos enseres de la casa. Quizás le llevan el microondas, el sillón, una tele, pero tranquila, o sea, sobre todo la gente que arrienda. Para empezar, la casa no se la pueden quitar porque no es suya, la está arrendando. Usted está ejerciendo sobre esa casa una posesión, digamos, que tiene un fundamento que en definitiva es por el arriendo, pero la casa no se la van a quitar, ¿ya? Porque no es suya. Entonces, mire, lo importante es entender lo siguiente. Si a usted le llega una demanda, efectivamente la notificación de la demanda en los procedimientos ejecutivos, que es por cobro de deudas, tiene un plazo bastante bajo que son 8 días, ¿ya? Que pueden aumentar dependiendo de la comuna donde lo notifiquen, eso es un tema muy técnico, pero básicamente 8 días.
¿8 días para qué? Para que usted se presente ante la persona que lo notificó y le diga si va a pagar o no va a pagar. Entonces, la pregunta que yo le llevo a la práctica, si no pagó una cuota de 300 lucas, ¿va a poder pagar en 8 días 5 millones? Difícil, ¿cierto? Difícil. Puede que sí los tenga, pero es difícil. Entonces, si no va a ocupar esos 8 días efectivamente para buscar una solución real y paralizar esta deuda, yo le aconsejo, no busque un abogado, no, mentira. Cámbiese casa. Arranque. No, yo le aconsejo, no firme nada bajo presión, no contrate nada bajo presión. Absolutamente ningún abogado le va a paralizar o a solucionar un problema en 24 horas. Ninguno, porque los tribunales en Chile no tienen esos tiempos. No se manejan así, ¿ya? Entonces, si alguien a través de una llamada telefónica o a través de un correo electrónico lo obliga o lo presiona a tomar una decisión dentro de 24 o 48 horas siguientes, ojo, escuche primero bien de qué se trata. Usted como deudor no es que esté condenado a agachar la cabeza y hacer lo que todo el resto le diga. Usted pida documentos, revise fechas, pregunte bien qué es el servicio que le están prestando, por qué motivo va a tener que pagar una cuota mensualmente, quizás por 18 meses, para qué, cuál va a ser el objetivo. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo principal es terminar con el sangrado, que yo le digo a la gente cuando llega a la oficina desesperada. Esto es como usted llega a una urgencia. Llega sangrando, hay que parar el sangrado. Si yo le entrego un procedimiento quirúrgico o un medicamento que lo va a ayudar a sangrar de a poco, no le sirve. No le sirve. A usted lo que le sirve es terminar con las deudas. Y eso significa tomar una decisión, analizar un programa integral. Señora, o se va a quiebra, o pide una renegociación, o defendemos causa por causa, o analizamos deuda por deuda. Pero esta asesoría le va a costar el análisis completo. Tiene que buscar una asesoría que le entregue un mapa completo hasta que el abogado le diga, y con esto usted sale de DICOM, y con esto su deuda se extingue, y con esto su deuda llegamos a un convenio con el acreedor, va a tener otras condiciones, pero que le entregue una solución. No que le digan, le voy a paralizar la causa para que usted busque una solución con el acreedor. No es, creo yo, después de todos estos años que llevo viendo deudas, que del 2016 en adelante, creo yo que eso no es lo que un deudor realmente necesita. No, claramente. Karen, entre líneas, nombraste por ahí, ¿qué pasa con las deudas que llegan, ¿cierto? Y la persona ya se fue, un arrendatario cualquiera, ¿cierto? Y que de repente le llega la notificación de que le van a embargar, pero no eres tú la persona, sino que tú arrendaste el departamento y la persona que arrendaba antes era la deudora y que tiene la dirección que ahora actualmente es tu domicilio, pero en ese momento era la de esa persona. ¿Qué hacemos en ese caso? Mira, las personas que reciben notificación de demanda y esa demanda no es de los que viven en la casa, se pueden dar muchos factores del por qué ocurre. Puede que estén notificando en la casa de los papás del deudor, puede que estén notificando en la casa, no sé, a un hermano o un familiar, que no es, la casa es mía, pero la deuda es de alguien que vivió ahí conmigo anteriormente, de una expareja, pasa mucho, ¿ya? De un exmarido, pasa mucho. Pero también pasa que puede ser que un arrendatario que llega, como el caso que dices tú, llega a la casa y llegan las demandas del arrendatario anterior. Bueno, precisamente como el arrendatario anterior dio ese domicilio, muchas veces lo que hacen los receptores judiciales es que notifican en el domicilio del deudor. Si ellos no están haciendo mal el trabajo, están notificando donde corresponda, ¿ya? Y ahí tú dices, y también esto ocurre mucho, oiga, pero es que aquí ya no vive Juanito Pérez, yo tengo mi arriendo, soy de tal parte, y ahí el receptor verá si deja la notificación, si efectivamente le da y informa, sabes que la persona ya no vive ahí, puede ocurrir, pero cuando los receptores no informan eso, se queda notificada la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? El procedimiento va a seguir, no en contra del actual arrendatario, sino que va a seguir siendo notificado a ese mismo domicilio, y lo más probable es que vayan a embargar, y vamos a tener el mismo problema de explicar, oiga, pero es que la deuda no es mía, y en definitiva ahí el receptor verá si efectivamente informa. Eso también no es, digamos, algo que él tenga que resolver.
porque efectivamente aquí es el acreedor quien tiene que informar cuál es el domicilio a donde tiene que embargar o presentar o notificar la demanda. Entonces, ¿qué Qué heavy, herramienta sí, eso. jurídica le queda? Claro. No, es que heavy lo que tú dices, porque efectivamente Pasa. yo puedo seguir Pasa. recibiendo notificaciones y digo, ya esta cuestión no es mía, entonces filo, no la voy dejando de un lado, pero un día puede llegar, Exacto. Hasta que te pueden llegar a hasta que llegan a embargar. embargar. Claro. O el retiro de bienes más que el embargo, porque el embargo es simplemente entrar y anotar los bienes que hay y después Ya. se van a retirar. Ah, Ya. perfecto, claro. Entonces, ¿qué herramienta legal le queda a esa persona? Presentar una tercería, es decir, un mini juicio dentro de este juicio más grande, y en esa tercería de posesión, que técnicamente lo que ocurre, en la práctica lo que ocurre es que esa persona, que es un tercero, que no tiene nada que ver con la deuda, pero que sí se está viendo afectado por este procedimiento, demanda tanto al acreedor como al deudor principal. Y le dice al tribunal, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo vivo en esta casa porque tengo un contrato de arriendo, porque la compré hace poco, muestra su documentación, presentará un par de testigos, pero todo eso le va a generar un costo, porque Pero es un claro. mini juicio dentro de un juicio más grande. Pero en definitiva es la forma legal que tiene para poder defenderse y que no le lleven sus cosas por una deuda que no le corresponde. Mira, interesante. Oye, y lo otro, cuando ya reciben la notificación, ¿cuánto es el tiempo que demoran en ir a embargar? Por eso, qué buena pregunta, porque por eso dentro de los primeros consejos que les di es que no firmen nada con una presión dentro de 24 o 48 horas. Porque cuando a usted le llega la demanda, la notificación de la demanda, de ahí a que embarguen pueden pasar años. ¿Y embargan? Depende, mira, los bancos o los acreedores en general, cuando las deudas superan una cantidad, dependiendo del banco, no estoy hablando de que esto se ocupe así a rajatabla en todos los tribunales de Chile, no, pero dependiendo del monto, si efectivamente el monto, dependiendo del banco o del retail, supera los 6 millones, muchas veces sí avanzan un poco más porque es una suma más o menos alta. En otros casos, cuando la deuda es menos de 1, 2, 3 o menos de 6 millones, las personas, o sea, en este caso el acreedor sigue adelante con el procedimiento, notifica y después de eso ellos pueden cobrar seguros. Entonces la verdad es que lo que hacen es demostrar al seguro de que hicieron todo lo posible por cobrar la deuda y ellos se cobran de los seguros que tengan contratados. Y las deudas quedan ahí eternamente en el tribunal sin ningún tipo de avance, lo que le permite al deudor en su oportunidad, cuando transcurran los plazos que correspondan, ya sea pedir o solicitar al tribunal que se decrete que el procedimiento está abandonado y esa sentencia me sirve para salir tanto de limpiar mis documentos comerciales y todo lo demás, o solicitar la prescripción de la deuda, dependiendo de los plazos que hayan transcurrido. ¿Y eso? Entonces la verdad es que si tú me preguntas cuál es el plazo para que desde la notificación al embargo esto vaya a ocurrir, pueden ser meses o años. Por eso que es tan importante que la gente que nos está escuchando o que nos vaya a ver después en el programa o nos esté viendo, es, señora, si usted está notificando una demanda, no le va a pasar nada de aquí a 24 o 48 horas. Mira, buen dato ese, interesante buen dato lo que ese. nos dice la Karen, porque claramente yo he visto hasta letreros que hay en afuera de estudio o incluso te llega por Instagram, salga de sus deudas, en 24 horas lo tenemos solucionado. Llame ya. Claro, llame a este número o visítenos en tal parte. Efectivamente, lo que ofrecen es que vamos a presentar un escrito para o un recurso para, y efectivamente en los juicios ejecutivos uno puede discutir que si el pagaré tenía la firma o no, que si el domicilio correspondía o no. Mira, uno puede ejercer muchas acciones que tienen por efecto dilatar el juicio, ¿ya? O efectivamente, ¿para qué es dilatar el juicio? Para corregir las cosas formales, que está mal interpuesta la demanda, está mal el domicilio. Mira, uno puede alegar Oye, lo que sea. Lo que yo estoy diciendo es desde el punto de vista del deudor. A ese deudor no le sirve que le suspendan una causa para que no Para tenga nada. una solución. Oye, ¿Por qué? Porque el abogado va a recibir mensualmente una cuota y el deudor va a seguir con la deuda. Si ese es el punto. así es. Se apasiona nuestra Aquí- abogada, se Sí. apasiona. Abogada, ya estamos con... Estamos casi ya estamos llegando al final, y ya habla. Claro. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que ayer de verdad que me sentí súper frágil, no porque las deudas fueran mías, sino que escuchar a 3 personas que me Sí. repitieran la misma historia, Claro. te prometo que me dio rabia. Es como
Podemos- no sé, yo los zapatos del deudor y me da lata, porque se supone que uno está como profesional para ayudar a la gente. Exacto. ¿Podemos No para colocar colocarle más carga. ¿Podemos colocar un continuará el próximo miércoles, Karen? Vean en el próximo capítulo. Claro. Hoy día no fue un programa de información, fue de descargo, ¿no? Oye, Karen, ¿dónde te podemos encontrar? Oye, en Instagram, @Karen Garrido, abogada Karen Garrido, ahí van a encontrar en mi perfil link de agendamiento, teléfono y todo disponible para que me puedan encontrar. Página web también. Página web también, Tiene todo. www.abogadakarengarrido.cl. Así que ahí pueden encontrar información, no solamente veo deudas, veo también otras cosas, pero asesoría online donde sea, así que puedo atender en todo Chile. Tal cual, Maravilla. tal cual como ahora, como el contacto que hicimos ahora. Tal cual como ahora. Y quedó clarito, quedó clarito. Puedo trabajar. Perfecto. Oye, Karen, te mandamos un abrazo, que tengas un excelente día y como siempre, gracias por esta tremenda información y ayuda también para las personas. Así es. Nos vemos la Cuídense. próxima semana. Un abrazo, Muy bien. Karen, que estés Chao, bien. chao. Chao, Chao, chao. Chao. Oye, nosotros vamos a una tanda comercial y volvemos, ¿les parece? Así Me es. parece excelente. No se vayan.